Bienvenido, Seba. Un gusto tenerte acá de parte de la escuela, de parte de Maxi y de parte de todos nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. De nada, Seba. Ahí, bueno, te voy a dejar con los chicos. Me voy a quedar yo también presente en tu clase y nada, lo que necesites estamos a disposición. Y bueno, muchos éxitos y que puedan disfrutar de tu clase como seguramente lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, Nico. Muy bien, como decía, buenas noches, ahí estuve escuchando atentamente la clase de Nico, también aprendiendo, que eso es lo que no, lo que nunca me da la sensación, nunca se debe perder, esa motivación por seguir creciendo en ese aspecto desde el conocimiento. Y bueno, antes que nada, veremos cómo nos va con el tiempo, pero soy partidario que, que esto sea lo más horizontal posible. Si se tiene que generar un diálogo, por favor, bienvenido sea. Si en algún momento gustan cortar para hacer alguna consulta, sugerencia, lo que fuera, eh, como digo, que esto sea horizontal, que sea recíproco, que haya un ida y vuelta. Agradecerle especialmente, que seguramente lo haga al final también, a Maxi y Alonso por la invitación que me hizo unos días atrás. La verdad que me motivó y mucho. Me motivó pensar algún tema fuera de lo que es la estructura en sí o lo que uno por lo general tiene armado. ¿Sí? Y me dio la sensación, considero necesario, hablar un poquito de lo que es la construcción del proceso de entrenamiento, entendiendo esto como la búsqueda de un camino para plasmar una idea, un programa, un plan, ¿sí? Para que nosotros podamos, con fundamentos, con conocimiento crítico, con sentido crítico, ¿sí? Buscar un norte, saber hacia dónde caminamos, que sea camino el andar, desde la convicción férrea de lo que nosotros aplicamos en campo, ¿sí? Entonces, a partir de ello, y porque uno viene viendo hace años, lo decía un poco Nico ahí en el entrenamiento funcional, eh, tanta información que estamos teniendo a mano a partir de las redes sociales, tanta batería de ejercicios, mucha oferta de la misma que requiere un análisis constante por parte de nosotros para hacer el filtro necesario, claramente a partir de la experiencia que tengamos. eh, También del conocimiento, para hacer lo más ecléctico posible y agarrar lo que nos sirve y lo que no. Entonces, a partir de ello, me gustaría de alguna manera brindar los fundamentos de cómo yo llego a la forma que pienso y cómo defender mi idea de trabajo. Bueno, ahí en base a qué, algunos fundamentos, exponer los fundamentos de la idea, del plan, del programa, ¿sí? Hay un punteo de lo que me gustaría desarrollar a lo largo de la clase, ¿sí? Un poco lo que es la evolución, mutación de la preparación física, la definición del fútbol desde sus aspectos físicos, modelos de planificación y entrenamiento, al menos los más divulgados, diferencias entre ellos, ahondar un poquito en lo que es el entrenamiento estructurado, que es lo que yo tomo como base a la hora de la planificación, de la gestión de tareas y contenidos, plasmar lo que es un microciclo competitivo, quizás no en profundidad porque el tiempo puede llegar a premiar, pero sí plasmarlo para decir, bueno, llego a esta idea, a una idea flexible, abierta y que se adapta constantemente y, luego establecer lo que creo que podemos llegar acá a generar un sentido común entre todos, de conformar un jugador inteligente, de atender a un jugador pensante, a un jugador que siente.
Y por último, me gustaría, si nos alcanza el tiempo, tener 10 minutitos para mostrar una base de datos cualitativo, le llamo yo, en Power BI, sobre el último club en el cual tuve la posibilidad de trabajar y de desarrollar ideas, que me parece que por ahí, al menos para mí, viene el éxito, viene la dignificación propia de poder desarrollar ideas y tratar de acercarnos eh, a cierta razón. Antes que nada, me gustaría, a ver cómo lo puedo hacer chiquito esto, ahí lo corro, ahí está. Me gustaría plantear una breve diferencia entre proceso y metodología. ¿Por qué no hablo de metodología y sí de proceso en lo que es el tema, el título? ¿Sí? Sabemos que están relacionados, pero que el proceso tiene más que nada más que ver con ese camino que seguimos para alcanzar un objetivo, que nos habla de un diagnóstico, de una planificación, de aplicación, de evaluación y de ajuste constante. Podemos decir que el proceso marca qué hacemos y en qué momento lo hacemos, ¿sí? Y la metodología nos lleva a la forma y a un cómo. Es la forma en que llevamos a cabo ese camino, indica los métodos, estrategias y recursos que utilizamos para aplicar cada parte del proceso. Ahí, como le decía, la metodología define cómo lo hacemos y en verde una síntesis, qué y cuándo, hablando de una estructura de entrenamiento en relación a proceso, y la metodología cómo, esa forma de aplicación. Yo, ¿por qué no quiero tener el tupé de hablar de metodología? Porque ese cómo es muy individual, ese cómo es muy personal, pero sí a partir de esbozar estos puntos que mencioné anteriormente en el punteo, tratar de llegar a un qué y a un cuándo y todo esto por qué, ¿no? Así que bueno, ambos se complementan, sin proceso no hay dirección y sin metodología no hay método para avanzar. Entiendo que la preparación física, especialmente en Argentina, y podemos llegar a generalizar, tiene, tiene un gran punto de partida en la década del 60 y 70, especialmente con el profesor Kistenmacher en el proceso de Subeldía, ¿sí? En Estudiantes de La Plata, que es un profesor que de alguna manera empezó a darle un orden a la misma, ¿sí? Desde la nutrición, desde la concentración, desde un descanso apropiado y todas tareas que fueron de alguna manera llevadas a cabo en determinada época, ¿sí? Tareas al principio devenidas del atletismo, ¿sí? Como los trabajos continuos y los trabajos derivados de la calistenia, en ese momento del cual estoy hablando, para luego, en la década del 80, pasar a innovar, si se quiere decir, con trabajo en arena, con farle, con trabajos más intervalados, ¿sí? Y en la década del 90 hacen su auge lo que son las áreas funcionales, de, especialmente en cuanto tiene que ver a lo aeróbico, ¿sí? Lo regenerativo, lo subaeróbico, lo superaeróbico y el consumo máximo de oxígeno, aliándose con las pesas, especialmente a mediados del 90. El estudiante de La Plata del profe Córdoba empieza a implementar mucho trabajo con pesas, con ejercicios dinámicos derivados del levantamiento olímpico, todo eso llevado a cabo luego con su respectiva transferencia, especialmente con pliometría. Y ahí estábamos hablando de una época en la cual, eran trabajos, por ejemplo, pretemporadas extensas, pretemporadas arduas, pretemporadas en las que se creía que había que acumular para luego sostener en la temporada ese trabajo, ¿sí? Hoy no estamos entendiendo lo mismo, o al menos yo. Eran torneos menos congestionados, con menos demanda de partidos, ¿sí? Hay toda una serie de cuestiones, y especialmente de los condicionantes físicos en su trabajo, que se lo llevaba a cabo de manera aislada, quizá con poca correlación con aspectos muy importantes
o los aspectos obviamente que predominan en el fútbol, como la técnica, la táctica y la estrategia. Primero preparación física, luego pelota, o primero pelota y luego preparación física, o una de las dos cada día. ¿Sí? Por ejemplo, el primer día de entrenamiento, todos a correr y no se veía la pelota, o quizá el técnico no trabajaba no trabajaba, no hacía una conducción principal hasta lo que era el día de la práctica de fútbol. Entonces, ahí hay imágenes, por ejemplo, la de la izquierda, Arsenio Erico, goleador de Independiente, el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, cercano a los 40, ¿sí? Y a la derecha, bueno, Cristiano Ronaldo saltando. Una época que yo la sintetizo desde el trabajo motor y el volumen, que era lo que realmente interesaba, trabajo motor en el sentido de ejecutar y hacer, eh, sin generar tanto análisis o complejidad en las tareas, y volumen porque era lo que predominaba. Y hoy estamos hablando más que nada de un proceso de entrenamiento que hace más uso de lo perceptivo, de lo decisional, todo ello con la bandera de lo sensorial, ¿sí? Y la intensidad y la densidad como conceptos a prevalecer y a generar una hegemonía en este proceso que estamos hablando, y estar a la vanguardia como componentes de la carga, ¿sí? Ellas son las que nos orientan hoy en día el entrenamiento deportivo. Me gustaría definir un poquito este deporte desde los aspectos físicos, ¿sí? Este es un desarrollo personal y luego sí me apoyo en alguna bibliografía. El fútbol es un deporte acíclico y asimétrico, imprevisible, y tales características hace que a menudo en el partido tales movimientos a alta intensidad sean separados por tiempos de recuperación breves. Acá genero un patrón desde el inicio hasta la tercera filmina con esto de la alta intensidad, con tiempos de recuperación breves, y vamos a ver cómo lo podemos ir anclando. Un juego plagado de movimientos multidireccionales y de acciones unipodales, esfuerzos intermitentes que predominan en tal deporte, y la alta intensidad surge como concepto a prevalecer y dominar las distintas acciones a realizar, entrenar. Ahí, bueno, algunas dos imágenes sobre una subida al banco, un trabajito unipodal, solamente como para dar referencia a lo dicho, un trabajito de fuerza resistida con el elástico en distintas direcciones, ¿sí? La práctica del fútbol implica la ejecución continua de acciones explosivas, como sprint, aceleraciones, saltos, cambio de dirección y remates, intercaladas con fases de menor intensidad, tales como el trote o la caminata, lo que determina una alta variabilidad en la carga fisiológica del juego. ¿Sí? Fíjense, acciones explosivas ahí remarcadas. Es un deporte de alta exigencia fisiológica, en la que el rendimiento está determinado por la capacidad del jugador para ejecutar y sostener esfuerzos explosivos de manera eficiente a lo largo del tiempo. Fíjense acá, el rendimiento determinado por la capacidad de ejecutar y de sostener esfuerzos explosivos a lo largo del tiempo. Ya nos está marcando una cualidad básica del deporte desde, desde la calidad y desde lo cuantitativo, ¿sí? Desde la fuerza explosiva, y comprender, conceptualizar la resistencia en tal deporte, no desde el correr continuamente, no desde lo aeróbico, no desde quizás cuestiones eh, intervaladas, sino desde la resistencia de esfuerzos explosivos. Ahí la referencia bibliográfica abajo en cuanto a la interpretación de estos dos párrafos. Luego, Giles Cometti, en el 2002, en el libro de la preparación física en el fútbol, el autor se pregunta, ¿cómo se puede caracterizar el esfuerzo del futbolista? ¿Sí? Esto es cita textual. Está compuesto sobre todo de esfuerzos explosivos, nos dice Giles Cometti. Estos esfuerzos explosivos son repetidos intermitentemente un elevado número de veces.
esto nos hace retener dos palabras, lo que marcaba previamente, explosivos y repetidos. Aquí encontramos dos parámetros posibles. En cuanto al aspecto explosivo, que representa un parámetro que nosotros denominamos cualitativo y que implica un entrenamiento fundamentado en la fuerza. En cuanto al aspecto repetido, se adopta un parámetro cuantitativo que está basado únicamente en la resistencia. Entonces entra la fuerza a jugar en primera y entra la resistencia a jugar en primera, pero no desde el sistema aeróbico propiamente dicho, sino lo que vamos a ir viendo desde el sistema ATP-CP. ¿Sí? Necesitamos reiterar esfuerzos explosivos de alta intensidad, de calidad y que predomine la eficacia de los movimientos del jugador, ¿sí? Referido a cuestiones técnicas, tácticas, estratégicas. Se deben determinar con la máxima precisión la ergogénesis. Esto hace alusión a la ergogénesis, a la producción y transformación de energía y la cronología de los esfuerzos del jugador en el transcurso de un partido, con el fin de fundamentar los métodos de la preparación física y la individualización en función del puesto específico. Acá aparece algo clave que el autor menciona, que es el puesto, ¿sí? Y a continuación vamos a ver una oración en la cual él marca como trascendental. Un parámetro importante para un entrenamiento moderno reside en la individualización del trabajo en función del puesto específico. Es decir, nosotros no solamente debemos tener en cuenta eh, la individualización de las cargas en cuanto a los pesos y demás, sino, él ya lo decía en el año 2002, ¿sí? Que debemos planificar en función del puesto. Por eso a mí me hace ruido a veces cuando, por ejemplo, en un día -2, escucho decir a alguien, hoy hay que hacer 3.800 metros, hoy hay que hacer 4.000 metros. Está bien, estamos hablando solamente de distancia total, pero 3.800 metros, pregunto, ¿tiene que hacer el defensor central al igual que el lateral? ¿3.800 metros tiene que hacer el mediocampista central al igual que el extremo, si es que jugamos con extremo? Digo, tenemos que empezar a individualizar en ese sentido para poder estar a la vanguardia o llevar a cabo un entrenamiento moderno, como nos dice el autor. Acá un poquito lo que son algunos modelos de planificación, los más conocidos. El entrenamiento tradicional, bueno, estuve haciendo elocuencia al mismo un poquito cuando establecíamos diferencias entre lo que es lo que era la forma de trabajo del siglo XX y una forma de trabajo del siglo XXI que todavía no la hemos abarcado. Pero vamos a ver algo importante de cómo seguramente a lo largo de esbozar estos conceptos, muchos de nosotros vamos a observar que entrecruzamos ejes fundamentales de cada modelo de planificación. No es que nos encerramos en uno, sino que vamos agarrando claramente, vamos tomando lo que nos sirve de cada uno de ellos. Por ejemplo, el entrenamiento tradicional decía que el trabajo de sus condicionantes físicos de manera analítica, de planificación según sistemas energéticos. Esto dámelo. Planificación según sistemas energéticos. Yo lo he usado, soy muy partidario de ello en la pretemporada, cuando las cargas son muy elevadas, cuando hay una cagada a palo constante de día a día y, sirve mucho para poder descansar, hacer descansar sistemas y no superponer también sistemas, sino que se complementen en el trabajo. Por ejemplo, en esta última pretemporada en Gimnasia y Tiro había un referente que me decía, Seba, nunca realicé pasadas al final del día, o sea, en el segundo turno, llegando a hacer 15 pasadas de 300, 12 pasadas de 400 y, bueno, creo que con el correr del tiempo quizá toma como que le sirvió y se ha convencido. Pero digo, distintas formas de trabajo. Yo, por ejemplo, soy partidario de eso, por dar un ejemplo, de hacer las pasadas al final de la sesión por su gran componente de desgaste glucogénico en la mayoría de ellas.
¿sí? Después había que buscar estrategias para que desde ese componente energético no haya tanto desgaste, ¿sí? Y poder, con el correr de los días, llevar a cabo esos doble turnos con buen volumen, con una buena intensidad y donde la recuperación jugaba en primera. La recuperación de lo ergogénico y la recuperación obviamente de la alimentación y de tenerlos a todos concentrados, que eso juega en primera en una pretemporada, porque sabés lo que comen, sabés las horas que duermen, te asegurás que no tienen los quilombos de la casa. Bien, más allá de eso, seguimos. Multidisciplinas, que eso me olvidé de remarcar. Hacia el año 2000 se empiezan a agregar varias disciplinas, pero que de alguna manera seguían trabajando de manera individual. Y es donde el jugador eh, entraba en poca certeza de a quién hacer caso. Había poca comunicación entre las partes, a diferencia de ahora, que por lo menos es una linda palabra y a veces es difícil de llevar a cabo, pero que la intención está de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Comunicación constante entre las distintas disciplinas, desde la preparación física, de la kinesiología, de la nutrición, de la medicina y demás. Bien, la preparación física disociada de la técnica, de la táctica y la estrategia, más que nada en su momento, pero que el entrenamiento tradicional es lo que de alguna manera llevaba a cabo. A ver, es de lo que se disponía, es de lo que había, y de alguna manera esto ha ido generando una mutación, suponemos todos, en pos de una evolución de la preparación física. Bien, luego aparece de la mano de Víctor Frade, un profesor, lo que conocemos todos como la periodización táctica, un modelo con gran importancia en el modelo de juego, en la táctica, en principios, subprincipios y demás, y especialmente en lo que es el aspecto psicológico del deportista, ¿sí? De darle importancia a su psiquis, a su descanso mental, y después lo vamos a ver en lo que es un microciclo competitivo. Y esto es algo muy importante, la alternancia horizontal específica, ¿sí? Algo que la periodización táctica debemos agradecer y mucho, ha generado un buen orden en el microciclo de trabajo. Esto hace elocuencia a los días que nosotros conocemos caracterizados como de tensión, de duración, de velocidad, cómo reparte esos componentes a la hora de llevar a cabo un entrenamiento. Y yo lo nombro de manera hiperintegral a la periodización táctica porque me hace ruido a veces, escucho, quizás porque se ha tergiversado el concepto y, y no es así, pero yo a veces he escuchado trabajos del gimnasio dependiente de lo que se va a hacer en campo. O sea, a ver, ¿qué hago en el gimnasio según si hago definición o según si hago transiciones? Cuando uno eh, tiene como concepto la fuerza y la potencia como un medio para y no un fin en sí mismo. Entonces, yo voy a buscar sencillo y básicamente desde la fuerza máxima, desde la potencia máxima, ¿sí? Por caracterizarlas, un reclutamiento y una sincronización de unidades motoras al máximo, ¿sí? Tanto desde la intensidad con ajuste de carga. Entonces yo lo voy a usar como un medio para mejorar el rendimiento del deportista, para mejorar su eficacia, ¿sí? Y después en campo se hará lo específico. A eso quería dar cuenta. Y el entrenamiento estructurado, que es en lo que a mí más me ha servido a la hora de basarme y de generar las tareas y los contenidos, la gestión de ellos en una semana de entrenamiento, que bueno, ahora vamos a ahondar en el mismo, que nos habla de la teoría de los sistemas dinámicos, de la estructura del ser humano deportista y el aspecto biológico que hace de alguna manera un contrapeso con el aspecto psicológico de la periodización táctica en un día fundamental del microciclo competitivo que lo voy a mencionar más adelante. Bueno, ambas trabajan eh, interdisciplinariamente, más que
por modelo, yo creo que es por una cuestión nuestra ya de contexto y de anclar los conocimientos entre los distintos profesionales, el tema del trabajo interdisciplinario. Y bueno, a nivel futbolístico, a nivel de la preparación deportiva, sigue siendo también un trabajo integral lo que busca este modelo. ¿Sí? Con trabajo integral, yo más que nada hago elocuencia a correspondernos con lo que ofrecemos, ¿sí? Lo que ofrecemos que se corresponda con la demanda del deporte. A eso voy más que nada con lo integral. Y no quiere decir que por no trabajar con la pelota yo no esté haciendo un trabajo específico. Lo estoy haciendo específico porque me correlaciono de cuestiones físicas y de cuestiones fisiológicas. Yo no puedo estar levantando una pesa buscando hacer 4 repeticiones con carga ajustada en determinado ejercicio y estar pegándole a la pelotita a la vez o estar pegándole con una mano un globo, ¿sí? Entonces, eh, la cocina y el inodoro en el baño, me parece a mí, como para ir instalando algunos conceptos de base. Eh, Acá, bueno, lo que es el entrenamiento estructurado surge en el año 2014 en el Fútbol Club Barcelona, en lo que es el área de rendimiento deportivo. Se lleva a cabo esta idea de entrenamiento, el cual, como decía, trata de la teoría de los sistemas dinámicos. Se introduce tal teoría como forma de observar los juegos deporte, teniendo en cuenta al ser humano deportista en su concepción holística, es decir, en su todo, ¿sí? En su forma de pensar, en su forma de hacer, sabiendo que hay una persona que siente, sabiendo que el ser humano predomina más lo emocional que lo racional, en una plena evolución dinámica e interactuando e integrando sus estructuras de manera no lineal, es decir, un sistema biológico dinámico complejo donde 2 más 2 no es 4, por lo general nunca es 4 y no sabemos qué número nos da, que nos lleva constantemente a la autorregulación, a adaptarnos a distintos contextos. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué es el entrenamiento estructurado? Es una propuesta de entrenamiento deportivo fundamentado en el interés por el ser humano deportista. Adopta ese nombre porque se fundamenta en las estructuras del ser humano. Ahora, estamos hablando mucho de estructura y vamos a ver cómo es que lo define o que pautan esto, ¿sí? Objetivo de entrenamiento estructurado, un ser humano deportista, ¿sí? Como lo decía, de un sistema biológico dinámico complejo. Ahí tenemos las estructuras, ¿sí? Cómo las menciona, pero diciendo que esto trabaja en un todo, trabaja todo de manera obviamente interrelacionada, desde lo bioenergético, desde lo condicional, desde lo cognitivo, desde lo socioafectivo, desde lo mental, y hace una clasificación en dos, el entrenamiento estructurado. Por un lado, el entrenamiento optimizador, ¿sí? Que nos habla del trabajo específico y de optimizar el rendimiento del deportista, prepara para competir y rendir al máximo nivel con elementos específicos del juego, ¿sí? Y el entrenamiento coadyuvante, que es el que nos contribuye al optimizador, es decir, que son recíprocos. Una práctica que permite realizar ese entrenamiento, como lo mencionaba, potenciar condiciones, estructura y sistema que exige la especificidad deportiva. Prepara al deportista para poder competir. Permite construir el rendimiento desde elementos y entorno no específico. Con esto hace alusión a tareas donde no se encuentra el elemento propiamente dicho, o sea, la pelota. Ahí la referencia bibliográfica abajo a la izquierda sobre el entrenamiento estructurado. Ahora me gustaría dar cuenta de cómo la periodización táctica nos habla de una semana de entrenamiento, solamente
columnas graficadas donde hace eh, elocuencia, bueno, a la recuperación, a los días de adquisición y a la recuperación en sentido de generar una supercompensación para el encuentro oficial, o sea, para el partido. Este es un gráfico simbólico que solamente lo agarré como excusa para poder plantear algunas diferencias entre la periodización táctica y lo que es el entrenamiento estructurado. Si, no sé cómo venimos, si alguien quiere agregar algo, quizá no una consulta, pero sí alguna sugerencia, eh, bienvenido sea. Si no, continúo. Bien. Acá nos propone, por ejemplo, la periodización táctica al día posterior de partido, ¿sí? Descansar por una cuestión en la cual ellos se fundamentan en la psiquis, en una recuperación mental del jugador, en una en destensionar, en la relajación, ¿sí? En no seguir manteniendo ese estrés el cual ha producido el partido. Bien. Y lo que nos dice el entrenamiento estructurado, por ejemplo, es que nos recomienda al otro día de partido entrenar. ¿Por qué? Porque hace foco en lo biológico, es decir, hace foco en la recuperación del organismo, en aquellos que jugaron y en aquellos que no, en nivelar carga lo más urgentemente posible. ¿Sí? Esa recuperación generar una dosis, un shock hormonal para hacer a la recuperación. ¿Sí? Lo ven de ese lado y no tanto desde el descanso psicológico. Y la periodización táctica pregona esa recuperación, ¿sí? Del estrés generado del partido. Si no me equivoco, quienes yo escuché que llevaban esto hace unos años, y ustedes quizás me puedan ayudar, fue el Cholo Simeone en Estudiantes de La Plata, ¿sí? Que al otro día de partido, intuyo, jugando de local, porque jugando de visitante, el contexto a veces no ayuda, ¿sí? Porque tenés el viaje, porque terminaste el partido y tenés el vuelo, porque llegás a las 5 de la mañana, porque se te atrasó el vuelo, porque tenés que viajar 12 horas en micro, lo que sea, limite y mucho entrenar al otro día, si jugás de visitante. Únicamente que el vuelo, no sé, jugaste a la noche, el vuelo te sale a la 1 del mediodía, aprovechás la mañana para entrenar, los que te quedaron, que no viajaron, también entrenan, obviamente, como lo hicieron seguramente el día de partido, con el profe que quedó o con algún colaborador, como a veces pasa que hay un solo profe y bueno, te la tenés que rebuscar. Eh, y bueno, entonces, a lo que voy, me parece que ellos fueron los que llevaron también a cabo esta idea de entrenar al otro día del partido. Si juega de local, mucho más fácil, pero también hay un contexto que ayuda y poco. Por eso uno también tiene que ser pragmático, ser práctico, y si al otro día tradicionalmente no se entrena, generamos el descanso y volvemos al segundo día, en ese más dos, en ese día que acá ponen como recuperación, que es un día de compensación donde se recupera y se nivela. Bueno, lo que decíamos un poco de la planificación, de la alternancia horizontal, cómo proponen ellos ordenar la semana, desde la atención, desde la duración y desde el trabajo de velocidad. En este día, a 2 días de partido, ellos proponen el trabajo de la velocidad. El entrenamiento estructurado te va a decir que venís con días de adquisición en los cuales no aplicarían la velocidad este día y sí lo harían de acuerdo, de acuerdo al momento de la semana, de acuerdo a las cargas establecidas, de acuerdo a la referencia de carga que vos hagas del sprint, por ejemplo, ¿sí? Una velocidad convalidada oficialmente por la FIFA a partir de 25 kilómetros por hora, que son casi 7 metros por segundo. Eh, con eso hacen elocuencia a lo que es la velocidad. Y los días de tensión a lo que es aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección en sus distintas manifestaciones, más uno, más dos, más tres, más cuatro, o desaceleraciones, todo lo mismo,
pero de forma negativa, ¿sí? Y la duración es donde nosotros vamos a ver fomentada el trabajo predominantemente desde la distancia total, de hip speed running. Este es el día comúnmente donde se desarrolla la práctica de fútbol o bloques, como lo vamos a ver a continuación, de mayor metros cuadrados a ocupar por jugador y donde claramente empieza a perfilarse el equipo. Otro aspecto importante de la periodización táctica ha sido la progresión de los trabajos a lo largo de la semana, con el tema de la cantidad en número de jugadores por tarea, así como van sumando y buscando llegar a ese 11 versus 11. Otra característica distintiva es, por ejemplo, el día de activación. El entrenamiento estructurado propone el día de velocidad, generar un día de optimización y bajar las cargas porque venís de días de adquisición, ¿sí? Y el día de activación trabajar con un poquito más de volumen respecto a ese día -2, a ese día donde la periodización táctica dice trabajar la velocidad. Así que, bueno, ahí continuamos. Yo acá lo que quiero mostrar un poquito es cómo planteo una estructura de microciclo competitivo, desde el diseño de tareas, haciendo elocuencia a toda esa distribución que venimos plasmando. Fíjense, yo digo que me baso más que nada en lo que es el entrenamiento estructurado, pero al otro día de partido yo lo pongo como descanso. Es decir, lo dije al inicio, tratar de ser lo más ecléctico posible, lo más inteligente posible, para poder adaptarnos a contexto, no encerrarnos en una idea y sí generar filtros y poder tener la independencia necesaria a partir de tratar de conocer cada día más, de adoptar una estrategia que nos identifique, una estrategia que no necesariamente se tiene que casar con un modelo de planificación en este caso, ¿sí? Así que bueno, yo propongo lo más lógico hacer el día de descanso post partido, únicamente que tengas un partido entre semana y obviamente tengas que recuperar y nivelar lo antes posible, ¿sí? Después el día +2, un día de compensación en cuanto a los que tienen que recuperar van a recuperar y los que tienen que nivelar también van a hacer lo mismo. Es decir, ¿quiénes van a recuperar? Si no contamos con dispositivos GPS para establecer un piso de carga, ¿sí? Y digamos, bueno, este tiene que recuperar, este no, comúnmente se establece, es decir, bueno, el jugador que disputó 60 minutos, ¿sí? Es el que, o más, o todo el partido, claramente, es el que va a recuperar, y los que nivelan carga son los que jugaron menos minutos o los que ni siquiera disputaron minutos. Entonces, yo acá lo que propongo es un inicio en común. eh, Normalmente acá habla el técnico al inicio, hace una referencia al partido pasado y después me gusta hacer trabajo de movilidad, de amplitud, de desplazamiento en circuito. Ahí, bueno, escuchaba que Cristian hacía una consulta sobre la movilidad, trabajitos de movilidad, eh, pegándole a la pelota y demás. Después, bueno, un trabajo en común de los dos grupos de fuerza resistencia media en circuito, 6 7 ejercicios, donde van a ir transitando de una estación en otra, ¿sí? Por una cuestión especialmente para los que recuperan, de no generar una fatiga muscular local, de que haya una vasodilatación de manera alterna a los distintos grupos musculares. Estos circuitos los armo con trabajito de zona media, con trabajo propioceptivo. Acá meto como estrella de la película el peso muerto para hacer un trabajo excéntrico. Por lo general lo hago de manera unipodal, el 95% de las veces, ¿sí? Y después sí voy a lo que es la división de grupo. Aquellos que tienen que recuperar, eh,
busco hacer con ellos un trabajo subaeróbico. Por eso acá cómo se van mezclando los conceptos del entrenamiento tradicional con un modelo de planificación que de alguna manera busca más que nada integrar los distintos condicionantes físicos. Pongo lo de bicicleta por una cuestión de bibliografía, por una cuestión de que sabemos que cuanto, en cuanto reduzcamos esa fricción, ese impacto, mucho mejor para lo osteoarticular, lo muscular, ¿sí? Pero todos sabemos que la mayoría de nosotros eh, o en la mayoría de clubes no tenemos la disponibilidad de este elemento. Quizá tenemos alguna bicicleta que otra y bueno, le damos importancia a aquellos quizá que tienen mayor edad, aquellos quizás que sabemos que llegan con una mayor cagada a palo del partido. Todos hemos tenido jugadores que se recuperan quizás no para el día -4, sino para el día -3. Entonces esos jugadores hay que cuidarlos más, no hay que ser iluso, no hay que ser necio, hay que escuchar mucho a los jugadores. Y el trabajo, ahora Sebastián, termino con la Sebastián, idea buenas y no noches. sé quién gusta preguntar algo, termino con esta idea de lo subaeróbico, ¿sí? Entonces, lo que siempre propongo por lo general acá es una dinámica de pases, si es que hubo un día, si es que estuvo el día de descanso, una dinámica de pases donde buscar un volumen aproximadamente de 600, de 700 metros y después con un trabajito analítico, ya sea con una intensidad variada desde el caminar, desde el trotar o desde acelerar un poquito, o por ejemplo pasadas de 100 a 4 metros por segundo, o sea, 100 metros en 25 segundos. Yo lo que busco es un volumen de 1500, de 2000 metros en aquel grupo que tenemos que recuperar. Y luego me quiero meter en lo que es nivelación de carga con aquellos que disputaron pocos minutos o no disputaron directamente. Sí, ¿quién tiene una pregunta? Américo, Sí, porque Sebastián, subí el visor. sí, Sí, Sebastián, muy mucho gusto. buenas noches, Sebastián, buenas noches con todos. Mi pregunta un poquito sería en cuanto, más que nada, a recoger la opinión tuya en cuanto a lo que es compensación. Eh, ¿Cuál sería tu opinión si en el tema de compensación yo usaría el fútbol reducido? Juego reducido en ¿Es compensación. recomendable? Te lo digo porque generalmente quizás en los equipos que he podido elaborar, digamos, el tema, digamos, de los deportistas que quizás te apoyan más si digamos, el trabajo se trata un poquito más enfocado al fútbol reducido. Yo he visto en algunas oportunidades, pero quería saber, a opinión tuya, eh, si es recomendable hacer el fútbol reducido en el tema de compensación con los deportistas que no han podido cumplir los minutos. Sí, Américo, te contesto. No sabía si me lo preguntabas para los que recuperan o para los que tienen que nivelar carga. Entiendo Para que para los los que que tienen que tienen, nivelar carga, para ¿no? los que tienen que nivelar cargas, para los que tienen que compensar hoy. Perfecto. Justo a eso iba. Justo a eso iba. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Acá contestándole a Américo ahí, iba a ese tema. Genero post trabajo de fuerza un acondicionamiento técnico, por lo general en grupos pequeños, de a dos, de a tres, algo bien específico, una coordinación, una velocidad inicial. Y después pasamos a lo que, a ver, si acá puede pasar muchas veces que el técnico, el ayudante de campo, en decisión del cuerpo técnico, aquellos que tengan que nivelar cargas, vayan directamente a un juego formal, a un 11 versus 11 o con la reserva, o con algún club de liga, o con el rival que se consiga. Bueno, ahí de alguna manera nos rompe un poco lo explicado al momento de este día y claramente ellos van a hacer un acondicionamiento físico específico, quizá con otro profe, mientras uno hace el trabajo aparte, en paralelo con aquellos que tiene que recuperar. De ser así, bienvenido sea, porque es también, como me lo decía un exjugador,
el jugador quiere la pelotita, profe. El jugador el primer día quiere la pelotita. Eh, Así que bueno, obviamente es muy válido ese 11 versus 11 que se hace directamente. No sé si se hace siempre. He tenido de todo. He tenido técnicos que lo buscan hacer cada día o he tenido técnicos que lo hacíamos cada tanto para darle esa dosis de realismo, de competencia y obviamente ese jugador se quiere mostrar y mucho y quiere dar a entender también que el partido pasado tenía que estar y el que viene tiene que estar. Pero contestando a lo consultado, fíjate que menciona ahí resistencia específica. Hablamos de una dinámica intensiva de juegos en espacios pequeños, arriba de 50 metros cuadrados por jugador, hasta 100 metros, ¿sí? Pero no menos de 50. Por eso iba mi pregunta, porque por ejemplo yo en activación pongo menos de 50 metros porque Casamichana propone distintos cuadritos, ¿sí? Desde el fútbol reducido, la verdad que está muy, muy lindo desde lo didáctico, que lo propone para la recuperación. Muchos jugadores en pequeño espacio, ¿sí? Muchos jugadores en pequeño espacio, teniendo en cuenta menos de 50 metros cuadrados por jugador. Entonces ahí estaríamos buscando una recuperación de jugadores del fútbol reducido y acá lo que proponemos es nivelar cargas, por ejemplo, hasta un 60% de desarrollo en las distintas variables que nosotros tenemos en cuenta, como distancia total, como hit speed running, como beat hit speed running, como sprint, como aceleraciones, desaceleraciones. Y también vamos a buscar algo muy importante como los metros minutos, ¿sí? Hablar también de las variables de acuerdo a la intensidad y no solamente desde el volumen. De hacer eso, un cuerpo técnico lo llamaba hacemos arco enfrentado, entonces dos equipos. De acuerdo a lo que hagamos, si hacemos solamente dinámica intensiva, que es fútbol reducido en pequeños espacios, después podemos complementar nosotros, como lo menciono ahí abajo, con trabajo de sprint o con trabajo de hip running o del beat hip running para poder tocar esas distancias que el fútbol reducido no nos va a poder aportar. Únicamente y si trabajamos dinámicas extensivas, lo que quizás nos puede llegar a faltar son algunas aceleraciones y desaceleraciones más marcadas. Pero dinámica extensiva, juego en espacio grande, a eso me refiero, igual o mayor a 250 metros cuadrados por jugador. En una cancha de fútbol 11, aproximadamente estamos trabajando en un 10 versus 10, sin contar al arquero, en 280 metros cuadrados por jugador. ¿Sí? Entonces, en base a si hacemos uno o el otro, veremos con qué condicionante físico analítico complementamos para poder acercarnos a esa nivelación de carga que es el objetivo con ese grupo que tuvo pocos minutos de juego que ni siquiera tuvo. Lo que quiero ver es la hora, 21:52, como para tener ahí un parámetro de cómo venimos. ¿Alguna otra pregunta? Continúo. ¿Alguna si disienten, por favor, también lo comunican, que haga todo, que sume todo al diálogo, a la construcción en común, todo bienvenido, bienvenido sea. Américo, está bien, Sebastián, bárbaro. Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. lo mismo digo, un gusto. Bueno, gracias. Te consulto un detalle breve. Este microciclo que estamos viendo es un microciclo tipo, asumo que según la semana que tengas de competencia, que es variante, eh, lo vas modificando o lo tratás de mantener siempre así. Porque un día No, puedes jugar un sábado, otro día claramente puedes jugar un domingo, es un microciclo tipo, partido domingo a domingo, ¿sí? Sábado a sábado. Mm, Que a veces me río porque cuando estás trabajando es como que no manejás el sábado del domingo, sino que manejás más uno, más dos, menos cuatro, menos dos. Estamos con los numeritos a ver a cuántos días del partido estamos, a ver cuántos bien. días pasaron del partido anterior y demás. Pero sí, este es un microciclo tipo, obviamente tienen que estar
las adaptaciones correspondientes, la flexibilidad del mismo, de acuerdo a los días de entrenamiento que tenemos a disposición. Yo acá no estoy hablando de cuestiones cuantificables porque llevaría mucho más tiempo en cuanto a las distintas variables a rastrear con los dispositivos GPS, ¿sí? Sino que estoy hablando más que nada de tareas, de contenidos y cómo de alguna manera uno plasma en la semana el trabajo a llevar a cabo para mostrar una cuestión práctica, porque si no, todo lo anterior puede sonar muy lindo, todo muy teórico, pero después Claro, claro. hay que poner la lapicera en el papel, hay que poner los pies sobre la tierra y la cabeza del jugador en el campo. Y nosotros tenemos que trasladar una idea con una convicción férrea de los contenidos a trabajar y obviamente de acuerdo a los días que tengamos entre partido y partido, se van a modificar las tareas, se van a modificar los contenidos y, y las cargas de trabajo en cuanto a los distintos metrajes en las distintas variables. ¿Sí? No sé si te contesté, Cristian, si fui Sí, sí, claro. sí, sí, entiendo que es un pantallazo de cómo administrar y ordenar las tareas. Ahora, Las te tareas, meto exacto. en una celdita de las que están ahí y Sí, te pregunto por sobre el favor. sprint puntualmente. ¿Qué herramientas utilizás y cómo dosificás el sprint en base al resto de las tareas y lo que tomás de las tareas como componente del sprint, ya sea alguna actividad integrada o algo más analítico que podemos llegar a encontrar ahí en algún día, pero sobre el sprint puntualmente? ¿Cómo lo laburás el sprint ahí, el -2, para que el sprint esté tocado bien analítico durante la semana? Bien, excelente pregunta, porque es un tema que trae polémica el sprint, de cuándo trabajarlo. Recuerdan que yo dije, me baso en el microciclo, en el entrenamiento estructurado y nos dice que el sprint no lo trabajan ellos a 2 días del partido. ¿Yo por qué lo puse ahí? Porque en el último club lo empecé a trabajar a 2 días del partido. Esto viene acarreado de una charla que tuve con Jorge Fleitas sobre un profe muy conocido, eh, de gran referencia en el área, y que él me decía, yo le comentaba que trabajaba el sprint el día -3, por ejemplo, antes de lo que es la práctica de fútbol. Me dice, yo no lo trabajaría ahí, no me pondría alguna lesión y quitarle a un jugador de la práctica de fútbol al técnico. Yo lo trabajaría, me comentaba, el día -4. Bueno, yo todavía no lo inserté en el día -4, pero cuando dice ahí en el -4 transferencia específica, se podría hacer sin ningún tipo de problema. El tema es que se superpone un poco con la búsqueda, con aceleraciones, desaceleraciones y cambios de dirección. Y uno a veces se queda también con decir, si apretamos el acelerador vamos a fondo y si apretamos el freno vamos a fondo. O sea, no podemos hacer las dos cosas. Por eso es que es mi duda al momento de trabajarlo o no en el -4. Nunca lo hice, ¿sí? Lo he trabajado comúnmente en el -3, no he tenido inconveniente, ¿sí? Y últimamente lo he trabajado en el día -2. ¿Y qué me ha pasado en el día -2? Que incluso con referencia de carga, algunos autores, como el profe Vilariño, que ha realizado libros y bueno, que tiene muy en cuenta la cuantificación de la misma, tiene mucho conocimiento sobre el tema, plantea el trabajo de sprint en una semana tipo por debajo de 1, es lo que entendí, 0,89, anda por ahí. Hay otros autores que lo plantean un poquito más arriba de 1, 1,2. Cuando digo 1,2 es un 20% más referido a la referencia de partido de cada jugador. Pero lo podemos, o sea, lo podemos hacer por puesto o de cada jugador si tenemos la posibilidad de hacer un trabajo más al detalle, más profundo. ¿Y qué me ha pasado? ¿Sí? Es que me han llegado jugadores al día que tienen que hacer sprint con las tareas que han llevado en la semana, que se han pasado de la medida de la distancia. Entonces,
Ahí yo lo tomo a ese -2 como un día de ajuste del sprint. Bueno, a ver a quién le falta, a ver a quién no. Este me hace una pasada, este me hace dos. Tal jugador me llegó con un posterior cargado, entonces me hace una media una media intensidad en esa pasada. Entonces, son varias cuestiones a tener en cuenta. Es también cuando lo trabajamos de manera analítica, lo que vamos a buscar es llegar a ese top speed, ¿sí? A que el jugador arroje más de un 90% de su capacidad de aplicación de velocidad, ¿sí? Para poder forzar al isquiotibial al máximo en tal carrera y también condecirnos con el rendimiento que trae el tipo, porque si yo no lo hago correr superando el 90% de su valor máximo, también estoy yendo en contra del rendimiento del jugador. Y también nos sirve como referencia, porque si nosotros le pedimos eso y después vemos en los datos que no superó el 90%, quizá algo esté pasando con ese jugador, ¿sí? Entonces, bueno, el sprint es un tema, la verdad, muy rico para hablar, que obviamente acá no hay una verdad absoluta, hay verdades relativas y esas verdades relativas también van a la aplicación práctica que hagamos cada uno de nosotros, que por eso no hablo de método, sino de una construcción del proceso. Y bueno, ahí trabajo en círculo, trabajo en medio círculo, sprint curvo, lo que sabemos de, de tal acción es que por lo general el 80% de los sprints, el jugador lo hace curvo, nunca hace, muy pocas veces hace un sprint lineal, ¿sí? Y muy pocas veces arranca de velocidad cero. Siempre está caminando o con un trotecito, entonces también tenemos que condecirnos en ese aspecto. Y es muy importante, fíjense que ahí dice introducción al sprint, de generar unos drills necesarios para que el jugador pueda ir de lleno a esa velocidad que buscamos en él y tratar incluso de hacer un corte en los GPS que nos arroje la velocidad arriba de 25 kilómetros por hora y que también nos ofrezca un parámetro de qué distancia sprint y cuánto de sprint hizo arriba de 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Porque eso después también, a mayor intensidad trabajado, influye en la recuperación, ¿sí? Al día o a los 2 días del jugador. Hay jugadores que generan muchas aceleraciones, muchas desaceleraciones, mucho sprint arriba de 30 kilómetros por hora, y esto lo digo en referencia a un jugador del mismo puesto, y es por eso también que tardan más en recuperarse. Y eso se ve graficado en el player load, que nos habla de una carga de entrenamiento. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esto. Quizá quiero pasarlo un poquito por alto porque me falta continuar. Digo, pasarlo por alto desde un desarrollo por decisión, pero si hay alguna pregunta, por favor, bienvenida sea porque nos enriquece y mucho. Sí, lo que me gustaría decir, por ejemplo, que en el día -3, que acá no está plasmado, buscando distancia total, buscando hit speed running, buscando desde el desarrollo, las variables que buscamos nosotros desde el desarrollo, hablamos arriba del 50-60% de su trabajo. Es decir, si un mediocampista, si un defensor central nos arroja constantemente, generamos un perfil de equipo donde el defensor central nos arroja 9.000 metros, ¿sí? En los partidos en distancia total, desde esa variable nosotros vamos a estar buscando, por ejemplo, en ese jugador un día de desarrollo, 5.400 metros. A ver, yo no me voy a casar con el dato, yo no soy profe del dato, yo soy profe de futbolista, soy profe de un ser humano deportista, ¿sí? No me voy a casar con el 5.400, pero sí voy a tener la referencia para hacer a su rendimiento y para poder optimizar el mismo. Bueno, buscaré un 60% de esa variable en ese jugador ese día. Y algo muy importante en ese día -3, donde ustedes ven situaciones simuladoras preferenciales, o sea, todas situaciones eh, que fomenten la veracidad del juego, resistencia específica desde la dinámica extensiva, o sea, trabajos a mayor de 200 metros cuadrados por jugador. Esto porque lo nombro en situaciones simuladoras preferenciales, donde quizás son trabajos más analíticos y después la mayoría de los técnicos pasa a un juego de 11 versus 11. Nosotros
buscamos mucho este día la relación metros-minutos, ¿sí? Sabiendo que hay en el juego determinada cantidad de momentos de máxima exigencia, así se conoce el término, momentos de máxima exigencia que nos demanda el fútbol. Quizá hay dos bloques de 3 minutos, dos bloques de 3 minutos y uno de cinco, un bloque de 3 minutos, o quizá no lo haya, ¿sí? Pero nosotros debemos preparar al deportista para ese momento de máxima exigencia, que nos hable incluso de jugadores que arrojan más de 160 metros por minuto, ¿sí? De recorrido en un partido. Cuando después nosotros vamos al promedio, buscamos, bueno, a ver, hizo 100, hizo 110, estuvo en 120, buena marca, pero hay momentos de gran exigencia donde el jugador arroja 160, 170 metros minuto, y eso es el promedio de ese bloque. Entonces el jugador en algún momento, en un minuto, seguramente estuvo arriba de 200 metros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que también buscar eso, exigirlo al máximo ese día desde la práctica de fútbol y buscar los condicionantes necesarios para que eso se dé. ¿Cómo lo hago? Marca hombre a hombre, no hay saque lateral, alimentamos con pelota, no hay saque de arco, ¿sí? Achicamos los bloques, ¿sí? Porque no podemos mantener. Recuerden que decía, las cualidades, los componentes de carga, la intensidad y la densidad son las que van a maniobrar, a conducir el proceso de entrenamiento. Entonces, vamos a buscar mantener una intensidad máxima, una intensidad que me prepare al deportista de su eficacia, de tener un rendimiento idóneo, y ese día vamos a buscar acumular no solamente muchos metros, como estábamos hablando de lo que es distancia total, sino de acumular muchos metros minutos. Entonces nosotros tenemos que buscar eso. Se decía, por ejemplo, que Bielsa llevaba a cabo trabajos algo extensos, buscando 8 o 10 minutos un bloque, buscando este parámetro que estoy mencionando. Nosotros en Perú, con un técnico amigo, Pablo Holguín, trabajábamos en bloque de 10, 12 minutos, donde se ponía un concepto en juego, ya sea una segunda jugada, una salida, una evolución, y tratábamos de hacer esto, tratábamos que el partido no tenga pelota parada, alimentar el juego constantemente, para buscar intensidad, densidad. Este es un día muy apropiado para ello, el día -3. No sé si hay alguna consulta o puedo continuar para no llevarles mucho tiempo también a ustedes que me falta un poquito. Seguimos. Bueno, un poquito de lo que hablábamos con el objetivo de buscar un jugador pensante, un jugador inteligente, que todo esto debe hacerse pragmático eh, en lo llamado, en lo que se conoce como acto motor, que es desarrollado, son las acciones desarrolladas por el futbolista de 3 puntos esenciales. Acá estamos hablando de una centralidad en lo sensorial, ¿sí? De la percepción del estímulo, que va a depender de lo cognitivo, que va a depender de los sentidos, especialmente de lo visual, que se va a llevar el 80% del protagonismo, y también desde lo auditivo, ¿sí? Predominantemente por sobre el resto de los sentidos. Después la toma de decisiones, desde el bagaje motor, desde la vivencia de situaciones, de esa huella motora que quede en el deportista, de acuerdo a su variedad motriz que tenga desde pibe, de acuerdo a su experiencia deportiva que tenga desde pibe. Y la ejecución en sí, que la ejecución sí va a depender exclusivamente de un aspecto técnico. O sea, poder hacer bien lo otro, pero si a la hora de ejecutar la técnica no es la apropiada, claramente la cagaste, ¿sí? Si tenés que hacer un pase largo y no lo tenés, o con la pierna no hábil, bueno, tiraste por la borda al resto que quizás lo hiciste bárbaro, ¿sí? El desmarcarte para ir a buscar una pelota, el haber tenido un campo periférico previamente a recibir el balón, ¿sí? Todas esas cuestiones de percepción del estímulo y una toma de decisiones que debe hacerse en poco tiempo, que es lo que vamos a ver a continuación. Acto motor que debe desarrollarse en milésimas de segundo. Por lo tanto, acá debemos hacer hincapié en la diferencia respecto a la preparación de antaño, concebida solo desde lo motor respecto a la actualidad, contemporaneidad donde prima el ciclo sensitivo motriz. Desde la información percibida se elabora una respuesta para ejecutar motrizmente de manera adecuada y así resolver situaciones de juego
en el menor tiempo posible y lo más importante, de manera correcta. ¿Sí? Esto es lo que vamos a buscar nosotros en un futbolista conformado, formado, desarrollado. Y acá un poco Simeone nos explica algo relacionado a un jugador inteligente. Profe, no se escucha el audio, creo. Digo, aquí es donde tiene que aflorar en esos momentos de adversidad el espíritu del jugador, de ese futbolista pasional, de ese jugador que se sobrepone a las adversidades, que surja ese potrero, esa actitud de cuando se jugaba por la coca y mataba. Y bueno, hacen alusión que son cosas que no se entrena y que ya van en la personalidad, que ya van también un poco en la genética de uno. Acá hago una consideración personal, no sé si alguien, no estoy mirando, no, una consideración personal al respecto. Actualmente se enfatiza en un trabajo integral, pero sin que esto quiera decir que todo trabajo deba llevarse a cabo con la pelota. En sus posibilidades, la misma debe estar presente el mayor tiempo posible y desde el primer día, pero no siempre. Con ello apunto a que la vigencia de trabajos descontextualizados, entre comillas, como algunos lo llaman, deben perdurar para mejorar el condicionante físico a trabajar, fuerza, potencia, velocidad, reiteraciones máximas, siendo ello realizado de acuerdo a las demandas físicas y fisiológicas del juego. Por lo tanto, desde la oferta nos estamos correspondiendo con la demanda y podemos disentir así de aquellos que tratan de descontextualizar algunos contenidos de entrenamiento por solo no incluir el balón. El siglo XXI plantea una gran progresión en los aspectos del juego, y ello se lo debemos atribuir en gran medida a la ciencia, que tanto perfecciona este deporte como muchos otros, desde la estadística, desde los métodos de recuperación que no hemos tenido la oportunidad de mencionar, de hablar, en ese microciclo que mostramos, de la nutrición de acuerdo a los entrenamientos y no de acuerdo al deporte. ¿Sí? No hay una nutrición para el fútbol, no hay una nutrición para el rugby, sino que hay una nutrición de acuerdo al programa de entrenamiento que se lleva a cabo y distintas evaluaciones. Ergo, necesitamos condecir con los aspectos físicos, fisiológicos y técnico-táctico estratégicos del juego en las sesiones de entrenamiento. Reflexión personal sobre el proceso de entrenamiento. Los profesionales de la educación física, la preparación física y el entrenamiento deportivo debemos abordar el proceso de entrenamiento desde una perspectiva que priorice la comprensión de la causalidad en los resultados. Es decir, reflexionar sobre cómo y por qué suceden las cosas, identificando los factores que posibilitan la obtención de determinados rendimientos. Siempre elijo hablar de causalidad y no de casualidad. Siempre elijo hablar de cuestiones que nos llevan a un resultado, ya sean negativos o positivos, ¿sí? Siempre buscar causas, causas posibles. Comprender cada resultado en función de las acciones y decisiones que lo originaron constituye el punto de partida para el entendimiento profundo del proceso de entrenamiento. Esta comprensión permite establecer una relación directa entre la aplicación de métodos, cargas, estrategias y los efectos producidos, posibilitando así una mejora sostenida a lo largo del tiempo. En definitiva, el entrenamiento debe sustentarse en la lógica de la causalidad y no en la casualidad, favoreciendo una práctica reflexiva, fundamentada y orientada al desarrollo progresivo del rendimiento deportivo.
Acá un poquito lo que también me despertó el tema, ¿sí? Horacio Anselmi, una gran eminencia en el campo, alguien a quien sigo y mucho y con quien tuve la posibilidad de capacitarme, pone un poco en jaque la difusión de esta información que veníamos comentando al principio. Vamos a escucharlo. Ay. Un poco lo que comentaba Nico en el entrenamiento funcional, o sea, no por poner más cosas, el ejercicio es más efectivo. Nosotros debemos tener en cuenta el objetivo a perseguir y el producirle un estrés necesario al deportista para que se condiga con una adaptación positiva a ese ejercicio presentado, a esa acción que realiza, ¿sí? Bien, ahí terminando un poquito, me gustaría saber si tienen 10 minutitos para mostrar una base de datos. Si ya se hizo largo, pido disculpas que no llegué a mostrar todo. Pensé que podía ser así también, que podíamos llegar a no ver todo el contenido. Pero bueno, agradecerles por su tiempo. Para mí es algo muy valioso que tiene el ser humano. eh, la- el tiempo es vida, ¿sí? Y bueno, ustedes estuvieron acá hasta esta hora prestándome el mismo para poder de alguna manera disertar, hablar sobre algo que nos apasiona a todos y se prestaron también al diálogo para enriquecer la charla y eso es muy plausible de mi parte. Voy a hacer una breve reflexión personal. Pienso que en la vida no se gana ni se pierde, es falso. Las personas aprenden, desaprenden y reaprenden desarrollándose en ese camino infinito con errores y aciertos en búsqueda de reconocimiento, ya sea afectivo, ya sea profesional y fundamentalmente la mayoría lo hace con el objetivo de ser feliz, que es quizá lo que realmente importe. Levantarse cada día con ese objetivo, ser feliz. Cada uno, esto un poco resumiendo lo que es nuestra carrera, nuestro desarrollo, nuestro traspié constante, en la búsqueda de desarrollar ideas, ¿sí? En la búsqueda de oportunidades, de perseguir sueños. En base a eso es que hago este breve comentario. Cada uno con sus recursos y metas, con la intención siempre de mejorar íntegramente como persona, disfrutar el presente sin desear ansiosamente el futuro y siempre aprendiendo del pasado, exigirse y cuestionarse para crecer, acostarnos a la noche y preguntarnos qué aprendimos hoy, siempre en pos de mejorar en todo sentido, primero humanamente y segundo de manera profesional.
Ahí dejo mis datos, ¿sí? Por, a disposición por cualquier motivo. Lo mismo de mi parte para con ustedes en cuanto a consultar algo, a si se da un diálogo recíproco. Uno está para aprender y para seguir creciendo. Así que bueno, también dejo mi número de celular. Encantado que me escriban. Sé que acá en público, porque me ha pasado, suena lindo, después te escriben, nadie contesta, ¿eh? Pero bueno, y aprovecho el momento para agradecerle a Maxi Alonso por por la posibilidad, por el momento que me brindó para poder expresar este tema. Le escribí, me contestó al toque, intercambiamos información, le hice un pedido expreso a lo cual accedió de manera muy fácil, así que muy agradecido en cuanto a él, que quizá a veces pasa que alguien está arriba, que alguien está trabajando y te escriben pidiendo un favor o no contestan o omiten el tema. Y la verdad que Maxi se portó muy bien conmigo, así que bueno, entiendo que los agradecimientos se hacen en público, por eso es que lo hago acá. Me dicen si tienen 10 minutitos para poder mostrar una base de datos con interacción en vivo, y si no, lo dejamos acá y bueno, ojalá en algún otro momento se dé la posibilidad también de encontrarnos. Y si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, como les digo, bienvenida sea. Y también aprovecho para pedir disculpas porque fue más monólogo que interacción, pero lo hice, me fui apurando por una cuestión solamente, solamente de tiempo. Así que bueno, abro micrófono y cualquier cosa escucho. Hablan Seba, ustedes, perdón. Nico te habla aquí, no, no hay problema. Si querés mostrar la base de datos, lo hacemos, lo vemos. Yo creo que 10 minutitos más no habría ningún problema, sobre todo para seguir compartiendo conocimiento y seguir compartiendo estas cosas, ¿no? Así que de parte de Maxi también hacerte llegar el agradecimiento por la disponibilidad, por la predisposición. Así que nada, tenés 10 minutos con total libertad para que nos puedas mostrar esa base de datos y haya un intercambio si es que alguno tiene alguna duda o quiere compartir algo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Nico. Eh, a ver si podemos abrir ahí. Eh, bien. Acá lo que expreso son datos netamente cualitativos, ¿sí? No me metí en componentes de carga porque llevaría mucho tiempo. Sabía que no iba a disponer hoy de ese tiempo para poder expresarlo. Este es una base de datos que pude armar gracias a la ayuda de Pablo López, que ahí le pedí que ponga sus datos por si a cualquiera le interesa contactarlo. También Pablo, una persona muy noble, muy humano, que puede llegar a prestar ayuda. Obviamente eh, arreglarán con él la forma, ¿sí? Esto lo llevamos a cabo en un Power BI. Gimnasia y Tiro de Salta fue, bueno, el último club en el cual pude desarrollar mi trabajo. Esperen que estoy teniendo problemas ahí, con las imágenes del Zoom. Bien, acá tenemos netamente los datos de los jugadores, ¿sí? Fecha de nacimiento y demás, donde podemos ir haciendo filtros por persona o, o por puesto incluso. Por ejemplo, podemos poner delantero, podemos poner delantero central, bueno, algo muy básico, ¿sí? Eh, para pasar, por ejemplo, a lo que es, bueno,
la presentación del equipo en cancha, según los puestos. Esta fue la formación con la que se terminó jugando. Esta fue la formación con el sistema de juego que se terminó jugando, por lo tanto adopté la misma. ¿Sí? Después, acá armamos el calendario de torneo con los resultados respectivos, con el porcentaje de la obtención de puntos, con el promedio de puntos por fecha, con la cantidad de puntos totales con la cantidad de puntos obtenidos sobre el total, 22 de 51, aludiendo ahí a un 43,14%. Acá, bueno, se pueden hacer los filtros correspondientes, fecha uno y nos aparece fecha uno. Bueno, esto es algo más que nada del programa, ¿sí? No de preparación física, pero cómo de alguna manera nosotros generamos un orden de datos para poder, eh, para poder tener todo de una manera más clara establecida, ¿sí? Bueno, también podemos hacer por condición local o en condición de local de ese 43 y pico por ciento, sacamos ese porcentaje de puntos y en condición de visitante, bueno, sacamos menos 0,78. Eh, Muy bien, eso por una parte. Después, algo que me parece muy importante, la cantidad de minutos jugados por jugador. Miren, justo no quería hablar de casualidad y justo casualidad. Gaby Díaz, un central, jugador central, el tercer jugador con más minutos jugados por partido. Hubo un partido que no jugó con los Andes, que marca cero porque estaba suspendido. Y los 6 minutos que representan la fecha de Copa Argentina con Aldo Civi, entró netamente para patear un penal en la definición por penales, que perdimos 6-5. Esto, bueno, también podemos hacer la clasificación, vamos a Fede Abadía, ¿sí? Lo vamos a sacar a Gaby. Fede es, bueno, el arquero titular, el que por ello es quien tiene el jugador con más minutos jugados. Nosotros teníamos, los partidos nos daban alrededor de 98 minutos de juego promedio, ¿sí? Y bueno, él solamente no atajó en Copa Argentina, después sí lo hizo en el resto de los encuentros. Y bueno, tenemos los minutos totales, el promedio de los mismos. Después acá nos arroja ese orden que le decía. Bueno, está Fede Abadía, Guanini y Gaby Díaz como los tres jugadores que más minutos disputaron. Arriba, el número de arriba es el promedio por partido, donde yo en el promedio también cuento el partido que no jugaron, ¿sí? Si alguien quiere hacer ese filtro, también lo puede hacer. Y abajo la cantidad de minutos totales. Bueno, acá en cuanto a marcar la cantidad de estímulos que hubo por concepto de activación, de fuerza neuromuscular, fuerza resistencia, práctica de fútbol. Es algo que hay que mejorar y que hay que establecer conceptos más mecanizados, más estipulados y no quizás generar tanta variabilidad, pero bueno, ahí nos da un bosquejo, una visión de cuántos de ellos hicimos por microciclo. Después acá algo importante que nos habla de la disponibilidad. A ver si lo puedo, a ver si ahí me lo ven. No sé si alcanzan a ver ese Excel, que me parece más piola explicarlo acá, más básico, más criollo. Sí, ¿Se ve el Excel? sí. Sí, bien. Van a ver ahí, por ejemplo, la plantilla de jugadores, la fecha, bien, macrociclo A, mesociclo, el microciclo, el número de sesión y el tipo de sesión, ¿sí? Yo lo que hago es acá catalogar básicamente 4 grupos donde nos habla de la disponibilidad del jugador para esa sesión de entrenamiento. Por ejemplo, grupo control es aquel jugador que desde que inicia hace toda la parte central, toda la parte específica durante toda la sesión. Aquel que se No, ahí no menciona se como ve. alterno, ¿no se ve? Seba, ahí no se ve. No se ve y ¿qué se está viendo? Se está A viendo ver, carga ahí, cualitativa. ahí está, pará, a ver, ahí, Ahí sí.
Ahí sí, perfecto. Ven el Excel. Abadía Sí, Federico, vamos, Alexis. Aguirre. Bien, perfecto. Bueno, es lo que les comentaba. Una clasificación de disponibilidad de cada jugador por sesión. Es decir, grupo control, grupo alterno, diferenciado, ausente o en caso que ese día salga lesionado, salga con alguna molestia, no termine el entrenamiento, se marca lesionado. Entonces yo hago esa clasificación para después tener un orden y saber la cantidad de disponibilidad a lo largo de las sesiones de cada microciclo, sumando incluso todos los microciclos. ¿Sí? Entonces, el de grupo control es el que empieza y termina el entrenamiento haciendo la parte principal del mismo. Hay trabajos que ustedes lo saben mejor que yo, donde el entrenador quizás no utilice a todos, de acuerdo al número que tengamos. Eso hacen una tarea en paralelo. A ellos los marco como grupo alterno al diferenciado, al que entrenó con el kinesiólogo, lo marcamos de esa manera. Al que estuvo ausente por cualquier motivo, también, bueno, la nomenclatura, el concepto es ese, ausente. Así que, bueno, esto me parece muy piola para, vamos nuevamente al Power BI, ahí está, para establecer una clasificación de disponibilidad por jugador a lo largo de todas las sesiones. Y ahí, por ejemplo, nos dice, Federico Badía, total de entrenamientos 43. ¿Qué pasa? Yo acá cortaba de a 4 microciclos. Lo que yo tendría que haber hecho era establecer todos los microciclos en la sumatoria y que nos tire el total real. Acá de 43 entrenamientos, 3 entrenó de manera alterna, que claramente fueron los días, el primer día de entrenamiento que hizo un trabajo de recuperación. En algunos elegía entrenar normalmente, porque bueno, saben, que el tema del arquero por ahí o no te llega, por ahí, más allá del estrés psicológico y la concentración constante, que para mí es el jugador más concentrado a lo largo de los 90 minutos, o que lo debe ser, es depende el trabajo también que tenga la fatiga física. Sí está, obviamente, la fatiga mental, te lleguen o no. 40 días de entrenamiento control, 3 días de alterno, ahí hace a la sumatoria. Acá se puede filtrar por microciclo y demás. Después, bueno, acá en gráficos, lo que le decía, lo de la disponibilidad del jugador, ¿sí? Cuántas veces salió lesionado, cuántas veces entrenó de manera alterna. Eh, Bien, y en grupo control, de mayor a menor, en todas las clasificaciones que se llevaron adelante. Y bueno, acá el wellness, que nosotros hacíamos un cuestionario diario para saber su disponibilidad previo al entrenamiento, ¿sí? El cuadro de la izquierda nos habla de cómo estaba en determinada sesión para ese microciclo. Microciclo 14, la primera sesión, bueno, sueño 4, fatiga 3, estrés 3 para Federico Badía, dolor muscular. Y en ese dolor muscular lo que yo hacía una pregunta en el cuestionario formado era en qué zona tenía molestia. Cuanto menor el número en este wellness carnet, mejor. Ya si superaba el número 16 o llegaba al 16, era de alguna manera preguntar qué había pasado, porque quizá durmió poco, descansó mal, estaba con fatiga. Eh, Bien, más que nada quería dar ese ejemplo, ese control cualitativo que llevamos a cabo. Acá me está faltando lo que es la planilla de datos nutricionales en cuanto a las evaluaciones de composición corporal y todo lo que tiene que ver el resto con distintas evaluaciones físicas y desde el kinesiólogo también. Y bueno, a la derecha, por jugador, por microciclo. Microciclo 14, bueno, microciclo 15, y acá vamos al jugador, relacionado con la sesión que hizo. El día de recuperación, nivelación, arrojó un total de wellness de 11, ¿sí? En el microciclo 15. Si vamos a Cosentino, arrojó también un total de 13 en el tipo de sesión de partido. Y así podríamos seguir. Así que bueno, quería mostrar de alguna manera cómo hacíamos pragmático el tema de datos cualitativos. Ahora sí, dejo de compartir pantalla. ¿Dónde está la opción? Acá, dejar de compartir pantalla.
Y bueno, agradecerles nuevamente, disculpen la recurrencia, pero suelo ser muy agradecido por su tiempo, por su disponibilidad, por estar a las 10:30 de la noche, estar hablando de un tema que claramente eh, nos apasiona, un tema del cual estamos sumamente enamorados y buscamos sueños, buscamos cumplir con realidades, buscamos cumplir con expectativas, sabiendo que vamos a tener muchos errores por delante, de los cuales necesitamos reconocer para poder aprender y tratar de perseguir la utopía de la perfección, que nunca la vamos a alcanzar, pero digo que la utopía es eso de alguna manera irrealizable, pero que siempre se nos va corriendo el horizonte y queremos mejorar y alcanzar ese horizonte y ese corrimiento es el que nos permite mejorar día a día. Así que bueno, me sobran agradecimientos para la escuela, para Maxi, para Nico y para todos ustedes que estuvieron ahí poniendo el cuerpo. Bueno, Seba, muchísimas gracias por compartir todo esto ahí. César, veo que tenés la mano levantada, si querés abrir para preguntar. Sí, una pregunta, bueno, felicitaciones por la exposición, la verdad que me gustó. Me quedó un detalle nomás que vi que yo nunca lo usé la aplicación, pero el Microsoft Power BI, ¿cómo lo utilizás o pegás y copias y pegás? ¿O tiene todo un formato? ¿Es gratis? Porque está muy bien desarrollado, lo tenés. Pero eso me gustó mucho, como el orden que tenés de los trabajos y ya sabés a dónde vas, dónde apuntás, los minutos, el porcentaje de partido y todo. Yo nunca lo usé, pero te vi que lo usabas y me gustó por eso la consulta. Sí, bien. Mirá, yo inicié algunos tutoriales en YouTube para aprender a utilizar el Power BI y dije, alguien supo decir, no recuerdo quién, pero a veces hay que tener el teléfono del que sabe, que es lo importante. Entonces yo ahí me comuniqué con esta persona, con Pablo López, que yo puedo pasar el contacto, no hay ningún inconveniente. Le pedí que ponga sus datos ahí para que le consulten, para que puedan quizás arreglar con él si es que quieren hacer algo similar o algo diferente o lo que fuera. Entiendo que es un programa gratuito, que se desarrolla los Excel de determinada manera para poder trasladar los datos y que se puedan llegar a hacer los gráficos correspondientes y que la información esté lo más clara posible, siempre a disponibilidad. Y lo que tiene de bueno el programa, que resalto y mucho, que es la interactividad en vivo, ¿sí? Por eso es que no oculté nombres y demás. Yo sé que obviamente hay que hacerlo, hay que guardar esa privacidad, pero tampoco son datos que menosprecien a alguien, así que no me pareció desafortunado mostrarlo. Entonces eso es lo copado, lo piola del programa, de poder interaccionar en vivo. Y sí, también se pueden armar los informes mediante PDF para poder acercar al resto del cuerpo técnico y que estemos todos en la misma sintonía. Así que cualquier cosa, eh, me buscan o agregan mi celular y yo les paso el contacto de Pablo y se pueden poner en comunicación con él, que está creciendo y mucho en el tema de área de datos. Incluso, bueno, ahora nos tenemos que juntar para obtener un programa de control para hacer un programa de control de cargas. Hemos hecho, gracias a él, un programa de prescripción de carga para cada microciclo, por puesto, por variable, independizando y discriminando cada una de acuerdo a eso, de acuerdo a los puestos y no de armar algo general. Así que bueno, eh, la tiene muy atada, está muy idóneo en el tema. Si lo contactan a él y le hacen cualquier consulta, les va a saber responder mejor que yo. Gracias ahí por la No, consulta. no, felicitaciones, Seba, me gustó mucho el Gracias, César. orden, cómo está armado, cómo lo armás y me gustó eso más que nada cuando vos ponés o cuando tenés una reunión con directiva o tenés con alguien, los datos están, o sea, no ocultás nada y es mucho más práctico y está bueno por eso. Y eso te deja un orden que se nota a la hora del trabajo como está. Obviamente que nosotros hace rato ya venimos viendo microciclos, casi todos son muy parecidos y bueno, a veces tienen más orden, menos orden,
y bueno, cuando empezaste a marcar los datos, de cómo te basabas y todo, el orden está muy bueno y son cosas que uno como profe capaz que no las tiene y quiere aprender. Así que bueno, muchas gracias por la exposición y los Gracias a felicito. vos, César, Profe, por ser parte. Muchas gracias. Raúl Musurwana, Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, un gusto estar, Sebastián, en tu exposición. Analizaba ahí justamente el microciclo y la realidad que lo estoy ejecutando. Bueno, para todos ustedes, actualmente estoy en Honduras, en la ciudad de La Ceiba, con el Club Deportivo Social Vida, y, y justamente estoy manejando la dirección técnica y la preparación física, porque también eh, es un tema a veces tabú con el tema de conseguir la gente idónea y la gente eh, confiable para poder trabajar. Entonces, me he tenido que empezar a meter de lleno en la preparación física y bueno, ya es el tercer año acá en Honduras que manejo la preparación física y la dirección técnica y bueno, tiene que ver también con diagramar y preparar el microciclo en base a lo que se va desarrollando, no solamente en lo táctico sobre el rival, sino también en los distintos esfuerzos que hay que hacer en la semana, ¿no es cierto?, con los jugadores, las distintas cargas. Entonces, por ahí en un momento decía Cristian sobre el tema del sprint, del día -2, y bueno, justamente hoy yo realicé, lo que pasa es que, bueno, recién voy a bajar las imágenes del trabajo en video, filmamos todo, entonces tiene que ver un poco con contextualizar el trabajo del sprint propiamente dicho, a veces en situación de juego, si bien no es un sprint puro, pero bueno, tiene la similitud de lo que se exige en el día -2, lo vengo haciendo ya desde hace mucho tiempo, como les digo, en distintos torneos, y a mí por lo menos me resulta que el día -2 se trabaje el tema de velocidad, como dice la primera placa que colocaste, con los distintos momentos de día a día en la semana, y bueno, justamente el día jueves, hoy es jueves, trabajé el tema de la velocidad, y bueno, después está la capacidad de cada uno de poder desarrollar el trabajo que incluya justamente, en este caso, la velocidad, los distintos sprints, en base a situaciones de juego y sirva para lo que es el partido propiamente dicho, en líneas generales o en líneas estratégicas para el sábado, por ejemplo, que voy a jugar yo. Entonces, bueno, uno se pone contento porque ve, analiza, si bien trabajamos juntos, Sebastián, vos sabés que no se dio la oportunidad de poder trabajar acá en Honduras, pues bueno, a veces el tema de los costos para los profes no están justamente del todo ordenados, entonces, bueno, eh, sí, para algunos que son profesores, preparadores físicos, otros que son entrenadores, siempre es importante estar en concordancia con la dirección técnica de la preparación física, porque si no, no podemos clavar o comer el pato solamente nosotros, como me ha pasado en años anteriores, donde yo tenía algunos preparadores físicos, desarrollaban sin ningún tipo de control el microciclo, o hasta el día inclusive de competencia, una entrada en calor fantástica, de capaz de 30, 35 minutos, me lo mataba a los jugadores, los directivos mirando en las gradas, como se dice acá, o en la tribuna, mirando la preparación física, cómo salió el partido, perdía 2-0. ¿Qué hacen? Echen al entrenador, el preparador físico, dejalo, mirá qué bien que trabaja. Y bueno, me comí varios paquetes de eso, por eso toda la preparación física, más con lo que trabajamos juntos en Bolivia en primera edición con Sebastián, me sirvió para ir incorporando conocimiento, más lo que pude rescatar y estudiar por otro lado. Y bueno, es importante que siempre exista la nobleza tanto de los profes como de los entrenadores, porque también los entrenadores a veces al profe no lo dejan trabajar, como decía Sebastián en su momento, los trabajos que son netamente específicos y a veces no pueden incluir la pelota y necesitamos sí o sí que se hagan para que se desarrolle la carga de ese día para el jugador. Entonces, bueno, es un tema amplio, no lo voy a extender, pero bueno, Sebastián, me gustó mucho, como siempre, la presentación que hace y bueno, un gusto de estar en contacto con todos los profes que están en estos momentos en línea y bueno, un gusto.
Gracias, Raúl. Gracias. Me permito aclarar que, bueno, Raúl es un amigo con el cual tuve la posibilidad de trabajar en el año 2020 en Real Potosí. eh, Me habló, estuvimos en diálogo y nos pusimos muy fácilmente de acuerdo y luego en el día a día hubo congruencia y mucha lo que dice él, ¿no? Desde la tabla de valores, desde la lealtad, desde la nobleza, desde la ética, desde lo moral, que es también lo que importa y mucho eh, a la hora de conformar un equipo de trabajo. Y bueno, estar el uno ser el otro, tanto a nivel en lo dirigencial, si perdemos, perdemos los dos, y como yo siempre digo también, bueno, hay que ver qué papel de protagonismo le da el cuerpo técnico a la preparación física, una preparación física que no puede ser desentendida de los aspectos técnico, táctico, estratégico, pero qué porcentaje, si es que alguno lo hace, lo cuantifica, le da de importancia. Si me decía el 5 bueno, me da el 5 cuando ganamos, me da el 5 cuando perdemos. Si decía el 20 lo mismo cuando ganamos, lo mismo cuando perdemos. Y ninguno pisotea al otro. Así que bueno, es lo lindo de este ámbito. Nico lo debe estar viviendo y mucho. Yo seguí un poco tus pasos, Nico. Yo te conozco antes de que vos me conocieras, me parece. Sé que estuviste en Real Santa Cruz, en Gran Mamoré, en Nacional Potosí, obviamente. Bueno, ahora estás desarrollando tu trabajo en Bolívar y la verdad que es muy plausible la carrera que estás haciendo. Felicitaciones por eso. Y cierro con lo lindo de este ámbito de conocer buena gente. Te cruzás con de todo, pero lo rescatable es conocerse con buena gente y poder seguir en contacto, por más que la distancia sea un impedimento, que hoy en día, mediante la comunicación, mediante la tecnología, podemos llegar a establecer. Así que bueno, muchas gracias, no quiero estirar mucho más esto. Un gran saludo, Raúl, gracias por participar desde Honduras y a todos por su tiempo dedicado. Bueno, Seba, muchas gracias por tus palabras antes que nada. Seguramente ahí ya vamos a intercambiar números para estar en contacto, seguir haciendo contacto, como decís vos, es lo importante. Así que nada, agradecer a Raúl también por la participación y a todos los que consultaron y estuvieron activos en la clase de hoy. La verdad que muy buena ponencia, muy buena visión de todo. Así que nada, Seba, felicitarte a vos y hacerte llegar nuevamente los saludos de Max y el agradecimiento y esperamos tenerte nuevamente por acá para seguir compartiendo un poco de todo esto. Seguramente ya vamos a repetir alguna charla si estás dispuesto, así que contá con eso. Dale. Buenas noches para todos, muchachos. Espero que estén muy bien. Gracias a todos por estar. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por quedarse. Abrazo para todos. Chau, Seba. Hasta luego, hasta luego. Chau para todos.